Para hablar de este tema, quiero saludar a Guillermo Fernández de Soto, ex canciller colombiano, ex embajador de Colombia ante Naciones Unidas y presidente además del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales. Señor Fernández, bienvenido al Canal de las Américas. Gracias por atendernos. Es un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho esta invitación y estoy listo a contestar sus preguntas. ¿Cuál es su apreciación, señor Fernández de Soto, sobre el reaccionar tanto del presidente colombiano Gustavo Petro como de su gobierno, su canciller, frente a los roces diplomáticos a partir de la posición del mandatario colombiano frente a un conflicto que es, hay que decirlo hasta la saciedad, de Israel con Hamás y no directamente con Palestina? Sí, es preocupante y lamentable la situación que se vive entre Israel y Palestina. Merece una consideración de toda la comunidad internacional, pero no hay justificación alguna para los ataques de Hamás ni para los secuestros y asesinatos de civiles. Este acto terrorista de un grupo terrorista está llevando a una confrontación y a una escalada muy lamentable que merece la atención no solamente de las naciones, sino también de del propio Consejo de Seguridad. Estos actos merecen el más firme rechazo, porque lo que hizo Hamás viola el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y las normas internacionales de protección de la población civil. De manera que es muy lamentable lo que ha ocurrido y muy lamentable la posición que ha asumido el gobierno de Colombia. Esa fue la razón por la que 12 ex cancilleres nos unimos, expresamos nuestra voz de discordancia con la decisión del presidente Petro y entre otras cosas porque se distancian tremendamente de lo que ha sido la posición tradicional de Colombia en este tipo de situaciones, nuestra tradición al respeto, al multilateralismo, de manera que lamentablemente no concordamos con la posición asumida por el gobierno nacional. Doctor Fernández, ¿cómo proceder cuando usted mismo lo está diciendo? Lo que hizo Hamás en territorio de Israel fue un ataque terrorista muy criminal, muy brutal. Pero ¿cómo responder desde lo diplomático cuando de alguna manera también Israel tiene el derecho de defenderse militarmente? Es decir, cuidar que, por ejemplo, en Gaza no se cometa lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro que estaría sucediendo según su punto de vista, que es un genocidio. Israel ha dicho o le ha pedido a los civiles que salgan de la zona en la que ellos tienen información que están los líderes de Hamás atrincherados, utilizando además en algunos momentos como escudo humano a los civiles que son inocentes. Mucho se ha dicho, y no por este conflicto, sino a lo largo de los años, que ese territorio palestino está secuestrado por un grupo terrorista llamado Hamás, que ha ejercido también en política. Es decir, ¿cómo proceder desde Israel o desde la diplomacia mundial para acompañar este conflicto, que Israel pueda lograr su objetivo de garantizar la seguridad de su pueblo sin de alguna manera afectar la paz y la vida de los civiles que están allí en ese enclave palestino que es la Franja de Gaza? Hay por lo menos un principio, que es el de las resoluciones que ha adoptado a través del tiempo las Naciones Unidas. Yo estoy seguro que el Consejo de Seguridad estará listo a avanzar en esta tarea. Esa fue la responsabilidad que asumió en la Carta de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad. Esa es la responsabilidad que tienen los miembros actuales del Consejo, tanto los permanentes como los que van prestando este servicio de acuerdo con la forma como está constituido. Pero lo que es realmente increíble es que, como pasó en Ucrania, yo estaba de embajador, el Consejo de Seguridad no pueda cumplir el más importante de sus mandatos, garantizar la paz y la seguridad internacional, en razón, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de Ucrania, al veto que se produjo, que nos obligó a llevar el tema a la Asamblea General. Pero, como decía al principio, no hay justificación para lo que ha hecho Hamás. Y la norma prevista es el de la proporcionalidad para la defensa de Israel. Es difícil este concepto, es muy controversial,
pero en la medida en que se escalen los acontecimientos tan dolorosos que hemos visto en vivo y en directo, pues la situación va a ser realmente muy difícil, con una grave deterioro de la paz y la seguridad en el mundo. La geopolítica está muy complicada en esa región. En la nota que ustedes señalaban ahora, los ataques también desde el Líbano por Hezbollah, dicen con el apoyo de Irán, pues simplemente le agrega un nuevo actor a esta tragedia que debe ser atendida por Naciones Unidas a la mayor brevedad. Ahora, doctor, el presidente Petro, su canciller Álvaro Leiva, hablan de la doctrina de paz que lidera de alguna manera puertas adentro el presidente colombiano Gustavo Petro, pero uno a vuelo de pájaro, como se dice popularmente, en las primeras de cambio ve que posiciones o argumentos como los esgrimidos por el presidente de Colombia sobre este conflicto lo que significa es gasolina. No veo allí ninguna propuesta del presidente Petro para llegar a un acuerdo y que las partes puedan tener justicia, es decir, los civiles en Gaza que no mueran y que Israel pueda de alguna manera ir en su contraofensiva contra un grupo terrorista que causó más de 1000 muertes en territorio israelí. Es decir, falla el presidente Petro en su visión del conflicto y en cómo de alguna manera servir para que haya una solución diplomática, consensuada, política, la que sea, pero que haya paz en Oriente Medio. Estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente, el gobierno pues ha dejado de lado los mecanismos de la política, los mecanismos con los cuales funciona la política y la diplomacia. Y eso es pues de la mayor gravedad. La diplomacia del Twitter, como yo la he denominado, pues no da resultados. No da resultados porque es una diplomacia reactiva que simplemente esconde aparentemente ideologías, que esconde posiciones preconcebidas, pero que no representan el consenso tampoco que debe existir en Colombia o que debe existir en la comunidad regional para, pues en primer lugar, parar la lamentable situación que ha ido escalando y seguirá escalando. Y creo que hay que volver a ponerle a esto una orientación acorde con lo que Naciones Unidas establece, de acuerdo con lo que el derecho internacional establece, y llamar a las partes, por supuesto, a que haya posibilidades de un entendimiento y de un alto al fuego que ojalá se logre con la visita la próxima semana por parte del presidente Biden a Israel. Me parece que todos debemos aportar un granito de arena, porque de lo contrario, quien va a sufrir es el multilateralismo, va a sufrir los dos pueblos, el de Israel que ya ha sufrido suficientemente, va a sufrir el pueblo palestino, que yo estoy seguro no está de acuerdo en que Palestina como nación quede pues del lado de un grupo terrorista. Y por supuesto Colombia tampoco tiene por qué aparecer ante la comunidad de naciones, entre comillas, defendiendo un grupo terrorista que ha cometido un acto para nada justificable. Las posiciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a la guerra Israel jamás ha hecho que este grupo terrorista cite en sus redes sociales al mandatario colombiano. De alguna manera lo consideran como un apoyo. Eso es terrible, digo yo, para la apariencia y el proceder del gobierno de Colombia, que además es un gobierno que debería representar al pueblo colombiano como tal. Estamos de acuerdo, no tenemos en eso ninguna discrepancia. Y esa fue la razón para la expedición del comunicado de los 12 cancilleres. Los cancilleres por primera vez, como reitero, en la política internacional han mandado un mensaje muy claro y ese mensaje pues tampoco ha sido escuchado. Han tratado de responder con un comunicado en el día de ayer, pues que no vale la pena ni siquiera responder. Es inocuo para nosotros hacerlo, ya que pues aparentemente no se oye lo que decimos los colombianos. En pantalla, Guillermo Fernández de Soto, ex canciller de Colombia, ex embajador colombiano ante Naciones Unidas, además presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales. Doctor Fernández, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Será hasta la próxima. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes por permitirnos explicar este delicado asunto. Buenos días.
Buen día, buen día.